Dos hombres caminan confundidos, frustrados, con las expectativas rotas. Habían creído, habían esperado, habían visto milagros, pero ahora todo parece haber terminado. Entonces un desconocido se les acerca y comienza a hablarles. No les muestra una visión, no hace un milagro para ellos. Hace algo mucho más poderoso. Les abre las escrituras. Y esto es clave. Yeshua no se reveló con su rostro. Se les reveló con la Torá, con los profetas. Este momento redefine cómo debemos leer la Torá, porque ya no se trata solo de historia, se trata de revelación. No se trata solo de mandamientos, se trata de un patrón. Hoy vamos a hacer lo mismo. Vamos a entrar en dos porciones en Levítico, no como historia antigua, sino como un mapa profético, porque escondido entre rituales, sangre y mandamientos hay un diseño mesiánico perfectamente trazado. No te vayas, porque hoy entramos en uno de los territorios más profundos y más incomprendidos de toda la Escritura. Aquí no solo se habla de santidad, aquí se revela el misterio de la expiación. La primera porción que encontramos en esta parashá se conoce como Ajereimot y significa después de la muerte, refiriéndose a la muerte de los hijos de Aarón, el sumo sacerdote, que se llamaban Nadab y Abiú. Comprende los capítulos 16, 17 y 18, mientras que la otra porción dentro de esta parashá se conoce como Kedushim, que significa santos. Incluye los capítulos 19 y 20. Después de la muerte de los hijos de Aarón, el acceso a la presencia de Dios queda completamente restringida. No cualquiera entra. No en cualquier momento. No de cualquier manera. Solo el sumo sacerdote, solo una vez al año. Y nunca sin sangre. Ahora aquí tengo que hacer una separación, un inciso. Porque si no entendemos esto, no vamos a entender a Jereimot. Eso es cierto, porque no habíamos hablado de esto en las porciones anteriores. Exacto. Cuando Levítico 16 comienza diciendo, después de la muerte de los hijos de Aarón, no es un detalle menor o un detalle que no tenga una relevancia. Eso ocurre realmente en Levíticos capítulo 10. Nadab y Abiú, hijos del sumo sacerdote Aarón, entraron a la presencia de Dios, pero entraron de la manera incorrecta. Presentaron fuego extraño, algo que Dios no les había pedido, y el resultado fue inmediato: muerte delante de Dios. Wow. Déjame ponértelo de una forma clara, porque verdaderamente esto a nosotros de momento, a primera vista, a priori, como uno dice, no nos hace sentido y podemos tomar un juicio completamente injusto sobre lo que estamos leyendo. Pero para ponértelo de forma sencilla y clara, que tanto usted como nosotros lo podamos entender. Es como si alguien decide entrar en una subestación eléctrica de alto voltaje. De estos lugares donde dice peligro, no entre, alto voltaje, donde solamente los personal de la compañía de electricidad pueden entrar. Pues imagínate eso. Y una persona decide entrar sin protección, sin guante, sin cobertura, sin el equipo adecuado. ¿Qué va a suceder? No es cuestión de opinión, es que no va a sobrevivir. No porque la electricidad sea mala. Usted sabe que tenemos esa bendición de tener electrodomésticos y todas estas cosas que podemos utilizar en nuestros hogares gracias a la electricidad. Pero no porque ella sea mala, la persona va a morir. No, es porque no respetó el diseño. Así es la presencia de Dios. No es que Dios cambió, es que su santidad requiere cobertura. Y aquí está el punto que muchos pasan por alto. No se menciona que ellos entraron con sangre, entraron con fuego,
pero sin la cobertura que Dios estableció. Intentaron acercarse a Dios sin el medio que Dios ordenó. Y entonces viene a Jeremoth. Dios no está repitiendo reglas, está respondiendo a una muerte. Le dice a Aarón, no entres en todo momento. No entres como quieras. Entra con sangre. Porque el problema no fue solo el fuego extraño, fue que intentaron acceso sin la cobertura. En la presencia de Dios no mueres porque Dios sea injusto, mueres cuando entras fuera del diseño de Dios. Y si entiendes eso, entonces entiendes por qué más adelante todo gira alrededor de la sangre. Porque la sangre no era un ritual, era la cobertura que permitía acceso sin muerte. El lugar santísimo no es accesible, no es libre, no es causal, es peligroso. Un solo hombre, una sola vez al año, bajo condiciones exactas, o muere. El sumo sacerdote entra temblando, rodeado de humo, cubierto por la sangre. No hay margen de error. Y entonces ocurre algo extraño. Dos machos cabríos, uno muere, el otro carga el pecado y desaparece en el desierto. Levítico 16 nos introduce al momento más solemne del calendario, Yom HaKippurim. Algunas personas le dicen Yom Kippur, el día de las expiaciones. Dos machos cabríos, uno muere, otro carga el pecado. Uno derrama la sangre, el otro se lleva el pecado lejos. Sí. En medio de todo, una declaración que define toda la teología bíblica, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación por vuestras almas. La sangre no es un símbolo vacío, es vida entregada, en lugar de otra vida. Aquí establecemos un principio: sin derramamiento de sangre no hay expiación. Dos acciones, pero un mismo propósito. Resolver el problema del pecado. Ahora pregúntate esto. ¿Y si esto no era solo un ritual? ¿Y si era una profecía viviente? Eso lo vamos a ver. Porque para entender esto debemos entender que no comenzó en Levítico. Así es. Retrocedamos hasta Abraham. Un padre, un hijo, un altar. Isaac no muere, pero un carnero aparece en su lugar. Y el mensaje queda grabado en la historia. Dios mismo proveerá el sacrificio. No es una historia aislada, es una señal. Porque cada sacrificio posterior, cada cordero, cada gota de sangre, apunta hacia algo mayor, apunta hacia el Mesías. Así es. Y sin embargo, hay quienes dicen, Dios no acepta sacrificios humanos. El cordero no quita pecado. Un hombre no puede morir por otros. Suena razonable. Hasta que lo confrontamos con el propio sistema que Dios estableció. Porque la Torá no presenta un Dios distante de la expiación. Presenta un Dios que la define. ¡Wow! Eso está poderoso. Eso está poderoso porque hay tantas personas. Oye, ese argumento yo lo he escuchado tantas veces. Sí. Dios no acepta sacrificios humanos. Bueno, es que no te estás dando cuenta que la misma Torá, todo, es un patrón que nos va a llevar. Bueno, vamos a seguir. Sí, vamos a seguir. Dentro del pensamiento judío antiguo se reconocía que la muerte de un justo podía tener valor expiatorio. Y eso sí es importante, como dicen por ahí, muy importante. Así. En discusiones relacionadas al Tratado de Yomá se declara, así como el día de la expiación expía, también la muerte de los justos expía. Y esta idea no surge en el vacío. En el siglo II, el rabino Shimon Bar Yochai interpretó Isaías 53 de esta manera, como el Mesías que sufre por los pecados. Sobre el versículo,
Ciertamente Él llevó nuestros dolores. El libro del Zohar dice, el Mesías convoca todo dolor y todo castigo de Israel. Todo esto viene y reposa sobre él. Muchacho. En Hechos 8 tenemos al eunuco Claro. que Eso te lee sí, con la el historia de libro de Felipe. Hechos, exacto. Ahí en Hechos 8 tenemos al eunuco que está leyendo Isaías cuando va por el camino y de repente Felipe comienza desde esa escritura y le anuncia el evangelio de Jesús. Así mismo. Más claro, imposible. De verdad que, mira, incluso yo recuerdo que Caifás, el sumo sacerdote de aquella época, le dijo a aquellos en el Sanedrín, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por todo el pueblo. Él mismo lo dijo. Sí. Él mismo. Bueno, regresando a Levítico 16, porque esto si nos envolvemos, se convierte esto en una clase y esto no era. Volviendo otra vez a Levítico 16, ahora lo vamos a ver, lo vemos ya con otros ojos, así como lo estamos descifrando, desmenuzando bien fácil para que lo puedas entender. Dos funciones separadas en dos animales, que ahora convergen en una. Sangre que expía, pecado que es removido. Es importante esto que estás hablando porque muchas veces vemos estas funciones totalmente separadas Claro. y en diferentes tiempos cuando no estamos entendiendo el mensaje detrás de todo esto. Tenemos dos chivos, uno que es sacrificado y otro que lleva el pecado. Muchos se confunden con este rito y cómo conectarlo al Mesías, siendo que son dos. Vayamos por parte. Uno derrama su sangre para limpiar el pecado, el otro lleva las culpas. Yeshua murió una sola vez. No iba a morir, óyeme, esto es sencillo, no iba a morir en todos los escenarios en que se presentan las ofrendas. ¿Tú te imaginas muriendo como nosotros vimos en la primera porción de Vallicrá, muriendo como En las ofrendas diarias. el Olá, el Tamid, muriendo también a las 9, a las 3, muriendo en el Olá, muriendo en el Shalamín, muriendo en el Hatá, muriendo en el Asham? O sea, ¿cuántas veces lo íbamos a matar? Eso es así. Él murió siendo inocente y presentó su sangre una sola vez en el tabernáculo celestial, como dice Hebreos 9 y 10. Pero también cargó con nuestras culpas y los llevó en sus espaldas. En Primera de Pedro, el capítulo 2, verso 24, leemos, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y si no queremos usar el Nuevo Testamento, lo tenemos en Isaías 53, Exacto. que lo venimos discutiendo con toda esa literatura judía que mencionamos, y hay mucho más. Eso es lo que verdad. pasa es que tenemos que ser breves. Eso. Así mismo, lo que antes estaba dividido, ahora se une. El sistema nunca fue el destino final. Fue una sombra de algo mucho más grande. Así es. Acceso, sangre, expiación, santidad. Aquí es donde todo se encuentra. Yeshua no aparece fuera del sistema, aparece como su cumplimiento. Aleluya. Es el hijo ofrecido como Isaac, es el cordero provisto por Dios, por el Eterno, es la sangre que expía como en Levítico. Él es el que carga el pecado, como el chivo enviado al desierto. Así es. Pero también Él es el justo cuya sangre tiene valor expiatorio. No es una idea nueva. Es el punto donde todas las líneas se cruzan. Y entonces la narrativa cambia. Porque después de la expiación, ahora viene la demanda. Santos serán porque yo soy santo. Justo después de mostrarnos cómo acercarnos, Dios dice algo que parece imposible. Sed santos, porque yo soy santo. No es sugerencia, no es inspiración, es un estándar absoluto. Y entonces comienza una lista que no es ritual, es profundamente humana. Honra a tus padres, no robes, no mientas, no oprimas, no odies, guarde odio en tu corazón,
ama a tu prójimo como a ti mismo. Que a veces decimos como si fuera un mandamiento nuevo. No, está en Levítico. Y, muy importante, guarda el día de reposo. No que los otros no lo sean. Tú sabes que una vez yo estaba estudiando eso porque obviamente el Levítico está ama a tu prójimo como a ti mismo. Ujú. Pero Yeshua dijo, un mandamiento nuevo os doy. O sea, si tú no le estudias el Antiguo Testamento, si tú no lo lees, y decimos en el Antiguo Testamento para poder entendernos, pues sabes que es la Torá o la ley, pero si no lo estudiamos, Ujú. entonces decimos, Yeshua dio un mandamiento nuevo. Ujú. Pero yo estuve estudiando una vez y sabes que además de nuevo, porque sí, la palabra ahí griega significa nuevo, pero también significa sin usarlo. Exacto. Cuando tú no lo Algo que usas, tú no ¿alguna vez usas. tú has guardado como uno le llama, en su closet, en su percha, como uno le diga, Sí, en tu sí. almacén de ropa, En la gaveta. en la gaveta, Compraste algo y lo algo que dejaste tú ahí, que se guardaste ahí? supone que deba usarlo, pero no lo usé y ahí lo tengo. Y el día que lo uso, es nuevo. Así que ellos conocían la Torá. Los judíos de aquella época estudiaban la Torá. Entonces, cuando dice un mandamiento nuevo doy, definitivamente ellos entienden, wow, tenemos que sacar el mandamiento de la gaveta. Tenemos que sacarlo. Sacarlo de la gaveta. Úsalo, por favor. Eso es así. Esto no es religión, hermano. Esto, amigo que me escucha, esto no es religión. Esto es una transformación total. Ujú. Esto es vivir como Dios quiere. Eso es. Como uno dice, eso como Dios quiere. Así. Esto es reflejar su carácter. La santidad no es el medio para ser aceptado. Oye, escucha esto bien. Ujú. Muy La importante. santidad no es para que Dios te acepte. Es la respuesta de haber sido expiado, o sea, de haber sido cubierto, de haber sido perdonado. Ya no se trata de evitar el pecado, se trata de reflejar la imagen de Dios. Justicia, integridad, amor al prójimo, pureza en medio de un mundo corrupto. La sangre abre el camino, pero la santidad define cómo caminas en él. Muy importante, como dice nuestro pastor. Así que cuando alguien diga, Dios no acepta esto, el Cordero no quita pecado, Yeah. esto no está en la Torá. La respuesta no es discutir, Sí, no te pongas a discutir. es mostrar el patrón. Eso es, muéstrales el patrón. Porque el mismo sistema que estableció sacrificio, sustitución, sangre, expiación y el valor del justo es el que apunta inevitablemente a su cumplimiento. Ahora, la pregunta es, ¿vas a entrar o te vas a quedar afuera? Y no estoy hablando de entrar a un lugar físico, porque yo no diría que te metas en el lugar santísimo, porque primero que no hay templo. Estoy hablando de esto, de entrar es aceptar el camino que Dios estableció en Yeshua. En Jesucristo. Es su entender que el acceso no es a tu manera, es reconocer el valor de su sangre Así es. por medio de la expiación. Y es responder a esto con una vida de santidad, o sea, separada para Dios. Ujú. Porque la sangre abre el camino, como tú dijiste, mi amor, pero la santidad define cómo caminas en él. Gracias por quedarte hasta el ¿Ya se final. acabó? Gracias por quedarte hasta el final. Esperamos que este video haya sido de mucha ayuda Ujú. y te esperamos en el próximo video donde continuaremos Levítico y la porción Emor en los capítulos 21 al 24. Qué linda me dijiste, amor. No es Emor. Oh, así se llama. Sí, se llama Emor, no amor. Oh, disculpa, mi amor. Aunque esto se trata de amar al prójimo. No olvides darle like, darle me gusta y suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos videos y seamos más en esta comunidad. El Señor te bendiga y te guarde. Shalom. Dios te bendiga. Wow, mamá. Amor. Es amor. Es amor. Sí, es amor. ¿Y si es en inglés? Love. No, it's not love. Ay, oren por mí.